¿cómo estamos? El día de hoy quiero hablarles sobre Bootstrap, para qué sirve Bootstrap 5, qué es Bootstrap 5 y cómo nos puede ayudar a nosotros los desarrolladores a hacer aplicaciones y sitios responsivos. ¿Ya? Primero comentarles que la responsividad implica el hecho de que un sitio o una aplicación web se pueda visualizar en todos los dispositivos independiente de su resolución. Eso es responsividad. Y Bootstrap es una de las frameworks de CSS más utilizados en el mundo. De hecho, probablemente la mayoría se van a dar cuenta que han visto Bootstrap en otros sitios, otras aplicaciones. Y lo utilizamos mucho los desarrolladores web, porque los desarrolladores web muchas veces no sabemos ni papa de diseño. Entonces nos ahorra caleta de lata de tener que andar creando el CSS a mano, como les estaba enseñando hasta ahora en el curso. Es importante siempre tener una buena base de CSS, sin embargo Bootstrap aquí nos facilita bastante la pega. Actualmente están en la versión 4 estable de Bootstrap, sin embargo está la versión 5, así que les traigo hoy día la versión 5 de Bootstrap. Creo que ya es importante empezar a trabajar con ella, sobre todo considerando cuando estamos en la versión 4 en beta, ya estábamos utilizando la 4, así que ahora hay que usar la versión 5. Recomendación, ¿ya? De ahora en adelante versión 5. El sitio es getbootstrap.com. Ese es el sitio donde está Bootstrap y vamos a echarle un vistazo un poco a cómo funciona y cuáles son las bases, sobre todo el sistema de grillas, que es lo más difícil de comenzar a trabajar. Ya, acá dice cómo hay que instalarlo si trabajáramos con Node.js. Ahora, como nosotros estamos solamente trabajando con Bootstrap, me voy a ir aquí donde dice Get Started. Y acá me dice que para poder utilizar Bootstrap uno puede agregar el CSS, agregar el JavaScript que está acá, agregar el JavaScript separado porque este loco tiene una dependencia que se llama Popper. Entonces decir, oye, agrego Popper acá dentro del mismo archivo o lo agrego aparte. Tenéis las dos posibilidades. Siempre es CSS y JavaScript, usa las dos cosas. Y una de las cosas interesantes que tiene Bootstrap 5 es que eliminaron jQuery. De hecho, se demoraron como 80 años y eliminaron jQuery de las dependencias de Bootstrap. Y acá abajo hay un Starter Template, que es la forma más simple de comenzar. Que uno toma este código, lo mete dentro de su página y voilà, ya puedes partir utilizando Bootstrap. Entonces, yo voy a crear una carpeta en el escritorio. Acá le voy a llamar, por ejemplo, clic derecho, nueva carpeta. Le voy a llamar ejemplo Bootstrap. Y esa carpeta la voy a arrastrar a un Visual Studio Code que tengo acá, que está vacío. De hecho, ahí no tengo nada. Y voy a arrastrar la carpeta de Bootstrap. Entonces vengo para acá y arrastro el ejemplo Bootstrap. Bien, necesito un lugar donde meter ese starter template. Entonces voy a crear un archivo que le llamaré index.html. Recordar que siempre esa es la estructura. Y acá adentro voy a copiar y pegar este starter template. Para copiarlo, aprieto ese botón que me dice copiar al portapapeles. Lo copio y lo pego acá. ¿Ya? Con eso ya tengo Bootstrap dentro de mi aplicación. ¿Ya? Si de hecho ejecuto esto con el live server, me voy acá a View, Command Palette, el live server que tengo ahí. Recuerden que acá pueden poner live para abrir el live server. Se van a dar cuenta que de partida la tipografía es distinta y no están los anchos, los espacios a la izquierda y a la derecha que vimos en videos anteriores de CSS. ¿Ya? No está aquí el espacio a la izquierda y a la derecha. O sea, Bootstrap se está encargando incluso de normalizar la estructura de la página. ¿Ya? Se está encargando de normalizar, de eliminarle los márgenes y todas las cosas que vienen por defecto en el navegador web. ¿Ya? Acá me dice que obviamente podemos cambiar esta parte para que sea en español, que es importante que esté esa etiqueta porque hace de que sea responsiva la página, si no, no está. Y lo demás ya no me importa. Voy a irme acá a la izquierda, a la parte que se llama layout, para explicar algunas cosas interesantes que tiene Bootstrap y que hacen que se permita trabajar de manera responsiva, o sea que funcione en todos los dispositivos. Voy a partir en los breakpoints. Los breakpoints son momentos en los que, al final, tamaños que determinan cuándo Bootstrap tiene que mostrar algo y cuándo no tiene que mostrar algo, o cuándo Bootstrap tiene que tomar una dimensión de tamaño y cuándo Bootstrap tiene que tomar otra dimensión de tamaño. Entonces, me dice Bootstrap que maneja los siguientes breakpoints. El XSmall, que es cuando el dispositivo tiene un tamaño, un ancho de pantalla menor a 576 píxeles. Un small, que es cuando el dispositivo tiene un tamaño mayor que 576 píxeles, pero menor que 668 píxeles. Un medium,
que tiene un tamaño mayor a 768 píxeles de ancho, siempre pensando en los anchos, gente. El large, que tiene un tamaño mayor a 992 píxeles de ancho. El extra large y el extra extra large. ¿Para qué sirve cada uno? Te la hago bien corta. El small comúnmente se utiliza para teléfonos. El medium se utiliza para tablets. El large se utiliza para computadores de escritorio o notebooks. Y de aquí para arriba se utiliza para televisores y elementos de mayor resolución. ¿Ya? Te la hago bien corta. Y ahí están obviamente los tamaños de cada una de las dimensiones. Vamos a ver al tiro cómo funcionan los breakpoints en un caso. ¿Ya? Para hacer funcionar los breakpoints, este loco lo utiliza con lo que se llaman los media queries, que son pequeños bloques de CSS que identifican que el estilo se aplica solamente cuando están dentro de ese breakpoint. ¿Ya? De hecho, lo vamos a ver en un caso con unos anchos típicos que hago para que podamos explicarlo. ¿Ya? Entonces, el primer elemento fundamental de la responsividad de Bootstrap es los breakpoints. Segundo elemento son los contenedores. Se supone que el contenedor tiene que ser un div o una section, un principal, que represente el máximo elemento donde están todos los hijos, o sea, el div padre. Si yo te hiciera aquí un dibujo para explicar el concepto, ¿ya? Sería una cosa así. Si yo tengo, por ejemplo, este es un círculo negro. Por ejemplo, un div, que este es el main, este es mi div principal, main. Main debería tener la clase container. ¿Ya? ¿Qué quiere decir la clase container? Que obviamente yo podría tener varios contenedores de elementos dentro de la página, entonces no me sirve poner una ID. Para eso pones un selector de tipo clase que se hace con un punto. ¿Ya? Entonces va a tener la clase container. Y dentro de esta clase container van filas, que son el otro elemento que necesitamos. Y dentro de esas filas van columnas. De hecho lo voy a hacer con otro color aquí para que quede claro que aquí van las columnas. Columnas, ¿ya? Entonces así funciona esta cosa. Tienes un contenedor, dentro del contenedor vas a tener un div que va a representar una fila. De hecho el div representa una fila. Lo voy a hacer aquí para que quede claro que esto es un div, que no es un elemento distinto. Esto de aquí es un div. No, esto de aquí es un div. Y dentro de ese div hay columnas que también son divs. Entonces aquí se basa mucho en el trabajo con divs. Tengo distintos tamaños de contenedores. Tengo, por ejemplo, el contenedor normal, que dice que el ancho máximo del dispositivo va a ser, por ejemplo, de 1320 píxeles. Y tengo el contenedor fluido, que es el que más se usa, que hace que esté al 100% de la página. Recordar que estamos tratando de que la aplicación que vamos a desarrollar se vea en distintas resoluciones. ¿Ya? Eso es como lo más importante. Así que es mejor trabajar de manera fluida. Y por último tenemos el sistema de grillas. ¿Ya? Las grillas se funcionan así. De hecho, como le estaba comentando acá, ¿ven? Tenemos el container o container-fluid. Dentro de ese contenedor ponemos una fila. Y dentro de esa fila podemos poner 3 columnas. Entonces, esto que está acá generaría un equivalente a esto. Columna, columna, columna. Entonces, tú te preguntarás, ya, genial. Dentro de una fila puedo tener muchas columnas. Pero ¿cuántas columnas puedo tener dentro de esa fila? ¿Cuánto es el máximo? Y el número de la suerte aquí en Bootstrap es el 12. ¿Ya? O sea, siempre el límite de la cantidad de columnas que puedes tener, gente, es 12. 12 es el número de la suerte. ¿Ya? Entonces tú puedes hacer un máximo dentro de una fila de 12 divisiones. ¿Ya? Entonces, por ejemplo aquí, fíjate que generaron una fila, que en este, por ejemplo una fila que mide, por ejemplo, 1, la otra fila mide un tamaño mayor, por ejemplo, pensemos que esta fila mide, por ejemplo, 4. Ya, esta fila, no, 3 o 2, ya, esta fila mide 2. Esta fila mide 8 y esta fila mide 2. Esta columna, digo, esta columna mide 2, esta columna mide 8 y esta columna mide 2. En total tienen que sumar 12. La regla, gente, es que la mitad, todo el tamaño de la fila tiene que sumar 12. Y yo puedo trabajar con distintas dimensiones. ¿Ya? Acá haré un dibujo que obviamente me quedará bastante flight, como siempre de costumbre con mis dibujos, pero espero que se entienda. Si tengo un row, pensando como una fila de Bootstrap, los dibujitos estos, es de un círculo, ahí, ya tengo un row, esto es un row. Yo dentro
puedo hacer 12 divisiones pequeñas y serían 12 columnas. ¿Ya? Que sería 1, 2, 3, 4, 5 hasta las 12. O en su defecto, si yo tuviera, por ejemplo, una división aquí, otra división acá y otra división acá, si estuviera dividiendo en 3 columnas de igual tamaño, esta columna me diría 4, 4 y 4. Porque la suma de todos debería darme máximo 12. No puede sumar más de 12. O en su defecto podría ser que esta columna midiera 2, esta columna midiera 2, y como necesito sumar 12, esta columna del medio debería medir 8. Entonces la suma total me va a dar 12. O si tuviera más divisiones, por ejemplo tuviera otra división acá, esta debería medir 3, esta mediría 3, esta mediría 3 y esta mediría 3, porque me daría 12. El tema es que la suma tiene que dar 12. Esa es la regla. La gracia es que yo puedo hacer cosas de este estilo. Puedo decir, por ejemplo, puedo decir, ok, tengo mis 3 columnas, pero decir que en la versión large, o sea, la versión de computador de escritorio, esta va a medir 3, en la versión large va a medir 3, en la versión large va a medir 3, pero en la versión small, que cada una mida 12, ¿ya? Entonces si hago que en la versión small cada una mida 12, no se van a ver al lado, sino que como el límite es 12, se van a ver una abajo de la otra. ¿Ya? Entonces ese es como el truco que hay que hacer dentro de Bootstrap para saber cuándo se mide. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo. Creo que va a quedar mucho más claro con un ejemplo, más allá de estar dibujando acá, para que quede cómo funciona esta cosa. ¿Ya? Entonces yo tengo acá el Visual Studio, tengo con mi ejemplo de Hello World, tengo una gran cantidad de contenido acá, voy a empezar a limpiar un poco estas cosas para no confundir. Entonces voy a borrar estos comentarios que están acá, ese de ahí también. Este acá le voy a poner aquí en el título, ejemplo Bootstrap. Ejemplo Bootstrap. Y este título lo voy a borrar por ahora porque voy a hacer un sistema de grillas para mostrar cómo funcionan estas cosas. Ya, borro por acá y borro por acá. Ya, ahí estamos. Entonces ahí dejé un poquito más limpio el body de esta cosa y creo que aquí puedo ocultar esto. No sé si lo puedo ocultar porque como que molesta un poquito. ¿Ya? Pero bueno, esta sí creo que lo puedo ocultar. Se borra por acá. Me molesta esa vista. No, está puro dividiendo esto. Ya, no importa. Dejémoslo ahí. Quedo con la duda de cómo se oculta esto. Si saben cómo se oculta esto, me avisan. ¿Ya? En los comentarios me avisan si saben cómo se oculta. Ya, acá tengo el cuerpo y voy a hacer un principal, como lo estábamos haciendo antes. Pero este principal va a tener la clase container-fluid. Esta clase está definida dentro del código CSS de Bootstrap, que es el que yo puse acá arriba. ¿Ya? O sea, está dentro, yo no la creé, pero está dentro de este código CSS de Bootstrap. Y dentro de este container-fluid voy a generar una fila. Puedo hacer un div y ponerle la clase row, así. O puedo hacer esto, que es un truco del Visual Studio Code con un plugin que se llama emmet. Puedo hacer .row y eso me crea un div con la clase row. ¿Ya? Trucazo, trucazo. Esto genera una fila. Siempre dentro de los containers van a haber filas y las columnas siempre tienen que estar dentro de las filas. Funciona como funcionaba el tema de las listas en HTML, donde una lista solamente podía tener li dentro. Acá es lo mismo. Los row, sí o sí, sus hijos directos tienen que ser columnas. Dentro de las columnas puedo meter más filas, ¿ya? O sea, se pueden hacer subdivisiones, pero dentro del row siempre tienen que ir columnas. Voy a generar un div acá y otro div acá. Vamos a hacerlo con dos. ¿Ya? Al primero le diré que su clase va a ser call 12, ¿ya? Que en los dispositivos más pequeños va a tener el tamaño 12. En los dispositivos medianos, así, que serían las tablets, va a tener un ancho de, por ejemplo, pongámosle 4, ¿ya? Y en los dispositivos más grandes va a tener un tamaño de 6, o sea, la mitad, ¿ya? Aunque debería haber sido aquí al revés, este 6 para que sea mejor y este 4, ¿ya? A este segundo div le voy a hacer algo parecido. Pondré que el tamaño va a ser 12, ¿ya? Del primera dimensión, que el md va a medir 6
o sea, la mitad, y que el largo, como tienen que sumar 12, tengo 4, me faltan para el 12, voy a hacer que mida 8. Y acá adentro pondré un H1 que diga izquierda, y este de acá abajo le pondré un H1 que diga derecha. ¿Ya? El tema es que esto, si yo lo ejecuto, de hecho lo van a estar viendo aquí, si bien se va a ver uno al lado del otro, no está diciéndome nada, no me dice absolutamente nada, ni sabemos dónde mide cada una de las dimensiones. Entonces le pondré un fondo a estos elementos. Y Bootstrap viene con algunos colores de fondo ya definidos. No tengo por qué yo inventar los colores. Hay como unos colores típicos de aplicación que ya vienen. Obviamente le puedo agregar mis propios colores, pero los colores básicos ya vienen. Si me voy a la página de Bootstrap y pongo acá colores, por ejemplo ahí, se van a dar cuenta que estos son los colores típicos de Bootstrap. El primario, el secundario, el success, que significa, oye, ¿sabéis qué? Esto funcionó correctamente, se usa mucho para mensajes de éxito. El peligro, el warning, que es como un error que ocurra dentro de la aplicación, y el info, que es informativo. ¿Ya? Y tengo todos estos colores. Entonces voy a utilizar estos colores para ponerle de fondo. Acá obviamente hay más colores, pero estos se usan con un mecanismo de SAS de Bootstrap, así que por ahora nosotros no lo pescamos. Vamos con esto. Entonces voy a poner acá, al primero le pondré un background guión primary, ¿ya? Que va a ser azul, y este de acá abajo le pondré un background guión danger, ¿ya? Así, que es una clase. Fíjense que aquí se trabaja mucho con puras clases para poner los estilos. Entonces si me voy a la página, ahora se ve así. Se dan cuenta que están midiendo esta columna de la izquierda es más pequeña que la de la derecha, es porque está tomando el estilo del large. Y si yo les comenté, como les comenté acá, el large vale 4 y el large vale 8. Entonces que la primera columna vale 4, la segunda vale 8, y eso es lo que se está aplicando acá. Si yo achico las dimensiones del dispositivo, voy a empezar a achicar, en algún momento se va a producir, y ahí se produjo, ¿ven? Un breakpoint. ¿Cachen la diferencia? Ahí está así, más grandecito. Ahora cuando achico se hace el breakpoint. Eso quiere decir que en ese momento superé el tamaño mínimo del MD, y en el MD el tamaño tiene que ser mitad y mitad. ¿Ya? Y si sigo achicando el breakpoint, un poquito más, sigo, va a llegar un punto en el que pase al small, y ahí estoy en el small, y de aquí seguiré con el small hasta el final. ¿Sí? O sea que ahí esto significa que es un tamaño más pequeño de todos, 12 y 12. Si empieza a crecer de nuevo, incrementa e incrementa. Esto es lo que produce el sistema de grillas de Bootstrap. ¿Ya? Es la gracia que tiene. Preguntas que pueden ser útiles al principio, ¿ya? Ya que con esto creo que ya expliqué en su detalle el sistema de grillas de Bootstrap. ¿Ya? Puedo cambiar el color de letra de los elementos, esto es un adicional, poniéndole, por ejemplo, ya que tengo el VG-primary, que es el background, ¿ya? De hecho acá en la parte de los colores, un poquito, creo que por aquí está, buscar aquí text, ya, no, color mejor, color, ya, creo que por aquí vamos a ver si puedo pillar algo, ya. Yo con el background defino color de fondo, pero con estas clases puedo hacer lo mismo con los colores de letra. Entonces, fíjense que si quisiera poner el color amarillo de letra, hago text warning. Si quiero el color verde de letra, text uses, y así sucesivamente. Entonces acá podría, yo en el primero, como quiero que tenga el color blanco, le podría poner un text light, que ese es blanco, y ese va a estar en blanco, ¿ven? Y el danger, imagínense que lo quiero poner en amarillo, text warning, ¿ya? Se preguntarán también cómo lo hago para que el texto esté centrado dentro de los contenedores, ¿ya? Nosotros lo hacíamos con un text align center en CSS. Bueno, en Bootstrap existe una clase que se llama text center. Entonces si le aplico esa clase al contenedor text center, el texto se centra, ¿ya? Y un trucazo que tiene que ver con Bootstrap 5, que es algo nuevo en Bootstrap 5. Esto, si bien existe en otras versiones de Bootstrap, cambian un poco las clases en la versión anterior de Bootstrap, pero un trucazo que solo existe en la versión 5, a los fondos se les puede agregar gradientes. O sea que si yo tengo el VG primary, le puedo aparte poner un VG gradient a cada elemento. Ahí. ¿Sí? Y al lograr eso,
el texto, de hecho no sé, quizás se nota poquito, pero se genera una gradiente, se genera como de algo más claro a algo más oscuro. De hecho trataré de hacer la demostración, a ver si visualmente se puede revisar. Vengo para acá y voy para acá al código y fíjense, voy a borrar el VG gradient del primero, del azul. Lo guardo y ahí no está la gradiente, fíjense el cambio de tonalidad. Lo pongo de nuevo y ahí sí está la gradiente. ¿Ya? Esa cosa es nueva en Bootstrap 5. ¿Ya? Así puedo ir estilizando los elementos. Obviamente estas propiedades CSS las iremos viendo en la medida que avancemos en el curso. ¿Ya? Dato obviamente, si ustedes comprenderán, si copio esto 2 veces, por ejemplo copio esta fila y la pongo abajo, eso implica que van a aparecer 2 filas de contenido y si las achico se cumple la misma lógica. ¿Ven cómo se van renderizando una abajo de la otra? Y para que quede más claro, bueno, para que se vea más decente en realidad, al de abajo le pondré un success y a este tipo le pondré un info. ¿Ya? Que me gusta harto el color del info. Y creo que me equivoqué porque faltó una C, el inglés. ¿Ya? Entonces, fíjense cómo funciona el sistema de grillas. Puedo ir achicando el contenido e ir generando el elemento. ¿Ya? Si yo no tuviera, y con esto ya finalizo, si yo no tuviera las columnas mayores, por ejemplo esas, y no tuviera estas, el tipo siempre va a tomar el tamaño mínimo que yo le ponga. O sea, el mínimo prioriza, y si voy sobreescribiendo, agregando más elementos, el tamaño más grande va sobreescribiendo los mínimos. Entonces aquí en este caso tomarían el 100%. Si le pongo el MD, a pesar de que esté en un dispositivo de escritorio, pero no le pongo el large, por ejemplo ahí, va a tomarme mitad y mitad. Y si le pongo el large, ahí tengo todo considerado, todas las posibilidades. ¿Ya? Entonces, esas son las 3 medidas que tienen que conocer en Bootstrap. La más pequeña, la mediana y la large. El resto, obviamente, también se puede aplicar. Si tú estás desarrollando una aplicación para un televisor, obviamente vas a utilizar tamaños más grandes. Pero esa es la idea que hay detrás del sistema de grillas. Bien, espero haberme explicado con este tema del sistema de grillas. Y nos veremos en el próximo video, donde mostraremos algunos otros componentes de Bootstrap, como pueden ser las tarjetas, y algunas propiedades CSS para centrar columnas y para ser espaciado con columnas. Eso es lo que se nos viene prontamente en el curso. Cuídense mucho, manténganse casa y los vemos en el siguiente vídeo.